Bueno, y yo lo había adelantado hace unos momentos antes del corte que íbamos a estar hablando de todo el tema de la legislación previsional, si realmente necesita la legislación un orden o una reforma. Nos acompaña Gustavo Beberaggi, quien es secretario general de la Coordinadora de Cajas de Profesionales de Previsión y Seguridad Social de la República Argentina, y Daniel Elías, presidente del Consejo Federal de Previsión Social y además titular de la Caja Previsional de Entre Ríos. Le vamos a contar a la gente por qué hemos convocado, a ustedes, el público, por qué hemos convocado a Gustavo y a Daniel. El jueves 21 de septiembre se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe la primera Asamblea Nacional de Cajas de Previsión Social de la República, en la República Argentina, donde hubo representantes de aproximadamente 60 administraciones previsionales de todo el país. La pregunta que nos hicimos cuando nos fue llegando información es si esto fue casualidad o no en un contexto donde se está hablando de una armonización entre la nación y provincia, una armonización previsional que dejó planteada la ley de reparación histórica, en un contexto donde gobierno y provincias tratan de acordar y ver cómo se soluciona el giro de fondos para paliar el déficit previsional, y además donde se está hablando de que justamente se estaría analizando una reforma previsional. En este contexto se da esta asamblea, que es la primera. La primera, exactamente. Y no, respondiendo a tu consulta, Clara, no es en absoluto una casualidad. Esto es la búsqueda de un espacio común que venimos llevando de un tiempo a esta parte, todos quienes administramos sistemas de seguridad social provinciales, tanto las cajas profesionales como las cajas públicas que aún quedan en manos de las provincias. Es un trabajo de debatir, analizar y proponer también lo que nosotros consideramos como que puedan ser mejoras al sistema a nivel nacional. Ahora, sí, la pregunta que yo creo que es la clave, ¿la legislación previsional necesita un ordenamiento o una reforma? Sí, sin ninguna duda, tal cual lo dijo recién Gustavo, el Gobierno Nacional ha restituido en la agenda del debate político el debate de los sistemas previsionales y necesita de un ordenamiento. Recién escuchábamos la reparación histórica. Evidentemente la legislación nacional ha necesitado inclusive de una ley para reparar los daños que había provocado esta ley y los problemas de su aplicación. Y ahora estamos inclusive viendo que esta misma ley reparadora también tiene problemas. Es tal el desorden que tenemos en la seguridad social que conviven 130 o un poquito más de sistemas jubilatorios. 130 regímenes previsionales. Cada uno con sus particularidades. Cada uno con su legislación, con la forma de determinar el haber, con su organismo de aplicación. Y en realidad no tenemos un ordenamiento integrador de todos estos regímenes. Por eso decimos... Ni hablar de bases de datos unificadas. Bueno, bases de datos cruzadas, algunas independientes, otros organismos que no la tienen. Por lo tanto decimos, y aprovechando, esto lo tengo que decir también, aprovechando la apertura del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, que es el nexo natural con el que debemos vincularnos, decimos, debemos ordenar, debemos poner sobre la mesa qué información tiene cada organismo, qué rol cumple cada sistema, hasta dónde la cobertura. Y hablamos inclusive más allá de los sistemas previsionales, es decir, más allá de jubilaciones y pensiones. Necesitamos que los datos de la asignación universal por hijo tengan relación con los datos de la escolaridad. Claro. Necesitamos que estos números, y no me quiero ir de lo previsional, pero que los números de la pobreza no sean estadísticas, que tengamos la identificación de cada uno de los sujetos que vivimos en este país. Esta es la forma que entendemos que la seguridad social tiene que ser conducida. Dejo un título. ¿No habrá llegado el momento que en lugar de que al sujeto lo identifiquemos o al ciudadano desde el derecho civil, lo identifiquemos desde la seguridad social? Sí, creo que es una buena reflexión. Gustavo, infiero por lo que acaba de decir Daniel, ¿la seguridad social se considera o es tomada en la Argentina como una política de Estado? Como una política de Estado, nosotros consideramos que no adecuada. Hay que darle un sentido mucho más abarcativo y un sentido más federal. Nosotros desde las cajas profesionales
hemos tenido muy poca consideración dentro de las políticas. Las Teniendo en modificaciones cuenta que se han... ustedes, las cajas de profesionales, tienen una alta carga impositiva, la verdad que una cosa tributaria de mucha presión y Eso es justamente que lo contribuye, todos esos aportes de ustedes contribuyen a la recaudación y a la seguridad social, plata que va de alguna manera a la seguridad social. Eso exactamente era lo que te iba a representar. Dentro de los diseños que se han hecho de monotributo y autónomos, no se ha considerado la existencia de las cajas profesionales y el impacto que han generado estos dos mecanismos que tiene el Estado de brindar seguridad social, totalmente con una competencia desigual con los sistemas que administramos los profesionales. O sea, la consideración como política de Estado creemos que tiene que ser mucho más completa y que tiene que considerar, como decía Daniel, la coexistencia de todos los sistemas respetando cada uno de ellos. Yo creo que es una buena oportunidad, porque de acuerdo a la información que me va llegando, ustedes hoy tienen una buena relación, principalmente con la Secretaría de Seguridad Social, con el titular, sí. Juan Carlos Paulucci. Sí, venimos trabajando desde su asunción, desde el comienzo de la gestión en la Comisión de Fortalecimiento, que además viene gestando y generando muchísimos recursos y muchísimas ideas para una futura ley. También hay que decir, una ley nacional que ya tiene fecha de trabajo. Recordemos que la ley de reparación histórica también dijo en 3 años tenemos que tener una nueva ley nacional. Ya pasó 1 año. Esto es decir, que tenemos 2 años para trabajar en una nueva ley. Y en esto de reordenar, hay que ordenar el financiamiento de los sistemas. Tenemos que generar que el Estado Nacional tenga igualdad de trato con todos los sistemas, los provinciales, los nacionales, bueno, los con profesionales. El tema de las partidas y el giro de recursos, ¿qué se dijo durante mucho tiempo? Que era un trato desigual, Así que es. se le enviaba partidas a las provincias de acuerdo al amiguismo que había con el gobierno de turno. Correcto. Y así no puede ser. Tiene que haber una negociación integral e igualitaria. Ese título que sea una política de Estado es fundamental y creemos que están dadas las condiciones. Probablemente Argentina necesita lo que alguna vez logró España, un pacto de Toledo, un acuerdo nacional donde claramente se regule los niveles de cobertura, los niveles y las formas de financiamiento. Y acá quiero dejar un título para las provincias. Si la condición para llegar a un acuerdo es imponer que una provincia tenga que reformar su ley, hay que recordar... ¿Hay exigencia con respecto a eso? Esto de alguna manera está en la mesa de diálogo. Que ustedes se resistan. Más que resistirnos, lo que recordamos y ratificamos es que la Constitución Nacional claramente prevé que las provincias preexistentes tenemos competencia para legislar en materia de servicios públicos, es decir, los trabajadores del Estado y los profesionales. Esto es materia de legislación provincial. Por lo tanto, no se le puede imponer a una provincia tal o cual contenido normativo. Lo tiene que resolver su propia provincia. Pero tiene que haber un ordenamiento, porque hay provincias que no pueden enviar registros de su situación previsional. Es una enorme oportunidad para que tengamos muy buena información de calidad y que las provincias podamos poner junto con el Estado Nacional, con la información nacional, en una gran plataforma, porque lo que tenemos que asegurar son los niveles de protección. La última pregunta, Gustavo, breve porque tengo que pasar a otra información, es ¿por qué el sistema previsional es deficitario? Y más que nada, ¿por qué están en déficit muchas de las provincias que no fueron transferidas a la nación? ¿A qué se debe? Y creo que un poco es lo que decía Daniel, porque se está pensando no en la seguridad social netamente, en la cobertura de lo que serían prestaciones, sino en la recaudación derivada a la seguridad social. Entonces, la consecución es que el resultado no cierra. Aquí la cuestión es hablar de cubrir prestaciones, no de cubrir déficits. De esa forma vamos a empezar a ordenar también el sustento económico que tiene la seguridad social. Porque si no conocemos qué tenemos que sostener, difícilmente vamos a saber si nos alcanzan los recursos. Bueno, ustedes representan más que nada toda la problemática que tiene que ver con el interior del país, que a veces parece estar lejos de lo que es la capital federal. A mí me parece fantástico que tengan una línea y una puerta abierta en la Secretaría de Seguridad Social. Calculo que esto va a ser también extensivo a lo largo del tiempo al Ministerio de Trabajo de la Nación. Porque y a cada una de las provincias. Nadie más que ustedes sabe cuáles son las problemáticas y las necesidades del resto de los sistemas. No existe solo en la Argentina el sistema previsional nacional. Están los demás también, así que yo pienso que es
una buena oportunidad para las soluciones. Llegó el momento de que se igualen los derechos y que el Estado Nacional con las provincias ordenen el financiamiento para que el trato sea igualitario y fundamentalmente lo que se garantice es la protección. Estamos convencidos que las condiciones políticas están dadas, las técnicas también, las cajas profesionales y las cajas provinciales de servidores públicos. Tenemos muchísimo para aportar y de hecho creo que este escenario de la Comisión de Fortalecimiento nos ha dado la gran oportunidad. Gracias a ambos por habernos visitado y la próxima vez, Gustavo, te planteo algo. ¿En qué se pueden ver perjudicadas o no las cajas de profesionales con el déficit previsional que tienen algunas provincias que no fueron transferidas a la Nación? Gracias.